hermoso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bueno, son las 10:07 aquí en el rumbo del país, que es el rumbo de la mañana. Atención, país. Tenemos el placer, el gran placer, y hasta el orgullo, si se vale, de contar aquí con el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez Sánchez, y con Mario Fernández. Esta es una comparecencia interesante, y ustedes saben por qué. Porque esta gente son la expresión de el rompimiento con una cultura. Por tanto, tienen la responsabilidad de construir el después como contradicción a un pasado que no nos hace sentir orgullosos a ninguno. Y ustedes verán el resultado de esta entrevista, que la va a iniciar el doctor Ricardo Nieves, que es la cabeza de este equipo y que ha estado abrazado, igual que Federico y yo, los otros compañeros también, pero no están aquí ahora, abrazado a la aspiración de construir una sociedad más transparente y con mayor compromiso con el respeto a la propiedad colectiva. Bueno, yo creo que tú has hecho una introducción bastante pertinente, ¿no?, para recibir a estos miembros pares de la Cámara de Cuentas, incluye a su presidente, como tú lo has presentado, y nos orgullece que una generación distinta y de gente que nosotros hemos asumido desde el principio, tiene compromiso con este país, esté en ese órgano. Buenos días, presidente, buenos días a Mario, y buenos días a todas las personas que nos escuchan y que están a la expectativa de la presencia de ustedes aquí. Bien, muy buenos días y gracias por permitirnos poder dirigirnos a toda la ciudadanía a través de este espacio de comunicación que goza de tanta reputación por quienes las dirigen y forman parte de ella. La Cámara de Cuentas llega por primera vez en muchos años con una expectativa muy alta y con atención de la población sobre este órgano colegiado que es de tanto interés para el país, pero que nunca había concitado esa atención y ese relieve de parte de la población, precisamente por los momentos que ha vivido el país. Y llega usted a la presidencia de la Cámara, y un hombre joven, preparado, un académico, un técnico, con un equipo también de compañeros, mujeres, y el caso de Mario, que creo que es el segundo varón, ¿no? Hay dos hombres y tres mujeres. Y tres mujeres. Y llegan ustedes en un momento que el país, repito, está a la expectativa de la transparencia y del compromiso de la rendición de cuentas. Y le toca un momento difícil, incluso con la salida de una Cámara de Cuentas que, como Domingo dijo, no es de buena memoria, ¿no?, de buena recordación. ¿Cómo usted encuentra la Cámara de Cuentas? ¿Cuáles son los primeros pasos que dan? ¿Qué puede esperar la ciudadanía de este equipo técnico, sobre todo? Sí. Bueno, hablar de cómo encontramos la Cámara de Cuentas, creo que todo el país y el mundo fue informado de todo lo que sucedió de una manera, o sea, un poco hasta penosa. Nosotros llegamos a esta institución en esa situación. De inmediato hicimos una serie de encuentros con todas las áreas a los fines de poder tener un diagnóstico de cuál era la situación, los estatus de los trabajos, los proyectos en los que estaba la organización y demás. Al final de todos estos encuentros tuvimos un diagnóstico a grosso modo, porque fue en los primeros días, y nos enfocamos en el corazón de la institución, que es la Dirección de Auditoría, la que tiene la responsabilidad de las prácticas de auditoría externa. Una de las primeras cosas que observamos era que no necesariamente los equipos de auditoría recibían las orientaciones desde el momento de la planeación del trabajo de quienes la dirigían. ¿Quiénes dirigían la organización? El Pleno.
Por eso la importancia de que el Pleno sea conformado no solo por contadores, yo aspiro un poco más, por auditores y auditores externos, y preferiblemente que tengan formación en firmas internacionales. Y a lo mejor en otro espacio podemos explicar por qué hago esa afirmación. Pero todo el que maneje el tema entiende y sabe por qué. Y para que tengan una idea, es porque son las firmas internacionales las que garantizan ese nivel de calidad y forman al profesional apegado a las normas que rigen el ejercicio de la profesión de la auditoría. O sea, nosotros no normamos, nosotros tenemos que cumplir con lo que las normas establecen. Y si las normas se cumplen en un 99.9%, se van a lograr los objetivos de la auditoría. No va a haber riesgo de omisiones, de errores y de nada. Eso ocurre cuando hay una mala práctica que puede ser adrede o inconsciente. Puede ser adrede porque el auditor se olvida de lo que la norma establece, o inconsciente, y aquí lo de inconsciente es por un asunto fundamental, y es la falta de capacitación en el tema. Lamentablemente el Estado no necesariamente recluta al que es competente, porque ustedes saben que para usted ser auditor lo que se necesita es un nombramiento. Entonces nosotros hemos venido a acabar con eso y lo podemos comenzar a demostrarle ahora. Nosotros acabamos de participar en un proceso que invitamos a todas las universidades del país, y fueron ellas las que nos ayudaron a preparar el esquema para un proceso de reclutamiento y selección, el cual está todavía en proceso. ¿Del ¿Qué personal? hicimos? De jóvenes auditores. De jóvenes auditores. Jóvenes auditores de la rama de auditoría, de contabilidad, de ingeniería en sistema, del área de la arquitectura, economía y derecho. ¿Por qué esas ramas? Porque son las que más tienen que ver con los trabajos que tenemos que realizar como auditores. Sí, correcto, porque tenemos que tener técnicos especializados, porque la auditoría es una práctica disciplinaria, correcto, sí, muchas gracias. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros, con el acompañamiento de las universidades, nos ayudaron a difundir, creamos una herramienta tecnológica para que pudieran aplicar desde cualquier parte del mundo sin tener que desplazarse hacia la sede, pudieron aplicar, y cada segundo teníamos la información de cuántos habían cumplido con el proceso de registro y de suministro de las informaciones para el proceso de reclutamiento y selección. Al final, terminamos como con 2.000 candidatos. Pero nosotros no sabemos quiénes son. Participantes, perdón. Nosotros no sabemos quiénes son. Se le asignaron código alfanumérico y perfil, y ellos tienen comunicación plena, pero de Monteplata aspiraron varios jóvenes, porque en algunas entrevistas los veía, pero yo no sé cuál es el código que le corresponde a ellos, ni me interesa. De hecho, usted dice Monteplata porque es su pueblo de origen. Porque es mi pueblo de origen. Para que tengan una idea, en una reunión de alto nivel en la que participamos junto a USAID y a los organismos de los Estados Unidos, yo en representación del control externo del Estado, que estamos trabajando con USAID, la señora La Torraca hacía el reconocimiento público en el evento, cosa que no lo hice yo, y ella, una de las cosas que más valoraba fue ese proceso, del cual ella tuvo la oportunidad de ver y observar algunas de las entrevistas, y ella quedó impactada con esa transparencia, sin ningún tipo de influencia ni incidencia de ninguno de los miembros. Y don Mario le puede decir, y eso a mí me sorprendió, pero me llena de orgullo, el compromiso que esos jóvenes tienen con que el país sea diferente. O sea, a mí me sorprendió. Jóvenes que estaban dispuestos a ganar menos de lo que ganaban por ser parte de la nueva Cámara de Cuentas. O sea, eso casi provocaba a uno deseo hasta de llorar. Y eso me confirmó que no es como la gente cree, que es esta la generación nuestra la que está más comprometida. La que viene detrás está, entiendo que más comprometida con un cambio radical en los destinos del país. Bueno, eso usted dice, además de ser alentador, es también una forma muy transparente de reclutar un personal que siempre lo ponían por del dedo político. Y no nos sorprende, a nosotros no nos sorprende. Yo quería hacerle una última pregunta en este tramo, Yanel. Yanel Ramírez, ¿su nombre? Janel Ramírez. Janel. La pregunta es,
¿Cuántas auditorías se hacían en el pasado y cuántas están ustedes en capacidad de hacer? Excelente, excelentísima pregunta, porque esto nos va a poder dar una idea real de cuál era la situación. Miren, para que tengan una idea, cada año próximo a su finalización se tiene que hacer el plan auditoría anual para el próximo año. Es decir, el plan de este año 2021 debió de haberse hecho en el 2020, cosa que no sucedió y nosotros encontramos y tuvimos entonces que hacerlo. Ya ustedes tienen el de 2022. Planes. Sí, no encontramos el plan anual de auditoría del 2021. ¿El plan 2021 no estaba hecho? No, el del 2021 que debió de haber estado listo Claro. en el 2020. Sí. Y presupuestado. Sí, Todo o sea, completo. no se hizo. Entonces, pero enfocándome en la pregunta, miren, bueno, cuando se hace ese plan anual, se establecen las auditorías que se van a hacer en el año. Ese plan anual es las auditorías que se van a realizar en ese año. Supongo que se ubican las más importantes, donde más se gasta, donde más cuentas públicas hay. Hay una serie de consideraciones y de hecho nosotros hemos fortalecido la metodología que la vamos a hacer pública y transparente. Excelente. De cómo nosotros vamos a seleccionar a quién sí y a quién no. ¿Por qué? Porque tenemos pocos recursos Claro. y muchas Y poco- áreas que abordar. El Pero me voy a Estado enfocar entero. en el trabajo. Miren, la realidad es que se hacía la planificación del año, pero al final del año salían más. Vamos a ver cómo lo explico. Por ejemplo, para el 2021 dijimos que teníamos que hacer 10 auditorías. Sí. De esas 10 auditorías, a lo mejor no hacía ninguna. Sin embargo, de las que venían de años anteriores, que eso es una bola de nieve, de las que venían de años anteriores, salían algunas. Ay, Pero ay. entonces saqué auditorías, pero no cumplí con el plan, porque el plan era el de este año. No sé si me están entendiendo. No, pero ¿Cuánta lo entendemos- auditoría pendiente? Lo entendemos a la Al momento perfección. de ustedes Domingo. llegar, Y le ¿cuál voy era a el dar ahora pendiente? números. Por ejemplo, Número, deme número. Sí, 2017. ¿Cuántas hicieron? Planificada según el plan anual de auditoría 138, eso fue lo que se planificó. Sí. Pero luego de esas 138, se agregaron ¿Algunas más? 23 para un total de 161. ¿Cuántas se hicieron? Finalizadas correspondiente al plan anual de ese año, una. Ay, 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 ay. Ahora, ay, ay. finalizada de periodos anteriores, 33. Para Ay, un total de ay, 34. ay, ay, ay. Y ojo Pues ya- con esto. Manipulación Ay, ay, burda. ay, ay. No hay que hacer No le ponga análisis. adjetivo, no le ponga adjetivo porque es deprimente. 2000 Una sola para un año. De 160. No, pero oye que, Ricardo, porque mire, el presidente de la Cámara, hay que decodificar lo que No, le porque está él está diciendo. hablando con mucha prudencia, como es normal. sí, y hay que entenderlo. Pero nosotros tenemos que hacer que la gente sepa lo que él está diciendo. Mire lo que está diciendo. Ellos planificaban una cantidad X de auditoría. Y la ponían ahí. Y eso se sabía ya. No, el ente a ser auditado sabía que No, estaba pero la claro. auditoría. Entonces tú lo que tienes que descubrir, ¿por qué razón se anuncia y después de anunciarse no se hacían? Yo voy a hablar de eso. No, después, lo vamos a hablar que después. él se Síganme vaya. contando por año. Yo voy a decirte porque qué esa significaba gente eso. que nos está escuchando es que le paga a ustedes, y le paga el personal y le paga el Estado para que le audite las cuentas a los que bregan con dinero público y para que lo hagan de forma transparente. ¿Cuántas se hicieron en el 2018? 2018, planificadas según el plan anual de auditoría, 196. Agregadas al plan por la decisión del Pleno, 10, para un total de 206. Finalizadas correspondiente al plan anual del año, 2018, 4. Ay, ay, ay. ¿Y cuántas de esas Ay. del plan? De esas cuatro, Cuatro. ¿cuánto habrían? Bueno, de 206 se hicieron 4. Del plan, del plan. Pero de años anteriores se sacaron 28 adicionales. 28 de años anteriores. Sí. Y cuando se habla de años anteriores, puede ser cualquier año hacia atrás. Cualquier año. Nosotros encontramos aquí auditoría desde el pleno anterior y plenos anteriores. Varios. Varios. Y esa la tenían, esa la subieron, ¿cómo Eh, se dice? No, porque están en proceso, no han En- salido los informes. en proceso. Y Increíble. una pregunta, con Increíble. relación a... Pero yo al- quiero que termine la parte de los años, perdóname, Jovine, Sí. porque ya va una en el 2017 y 4 en el 2018. 2019, el plan anual 214, pero agregada por decisiones del Pleno 10, para un total de 224 auditorías. Y de ese plan se hicieron 3. Ah, ya, Y luego de años anteriores 55. ya. Y el 2019 y 20. El 2019 se planificaron 201, luego se agregaron 9 para un total de 210. Una pre- 5. Ricardo. O sea, el promedio no está ni siquiera en 8 como yo pensaba.
Sí, pero Espera, y al final, el último año yo vine ya. 2021. 2020, no, pero nosotros, Pero ellos lo ojo reelaboraron. con eso. Nosotros llegamos el 15 de abril, pero la primera quincena, ustedes saben que la tuvimos que invertir trabajando. Bueno, Janel Ramírez llega ya a las 6:30 en más de un 98% de los días, y los sábados llego a 8:30, 9. Y domingo también hemos tenido que trabajar. Entonces, en los primeros 15 días de este nuevo pleno, tuvimos que declararlo de urgencia, trabajo 24/7, y buscar la colaboración desinteresada y honorífica de allegados a nosotros para que nos ayudaran a concluir el informe que había que remitir al Congreso al 30 de abril, Ay. que debió de haber estado listo y no estaba. Y a quienes se lo entregamos ahí en el Congreso, el presidente del Senado nos comentó que él no esperaba que íbamos a poder cumplir por el poco tiempo Claro. de nuestra ¿Con cuánto designación. cerrarán ustedes ya para que entre en la pregunta de Jovine? Este año, ¿cuántas van a hacer ustedes? Yo soy un poquito conservador, y eso es parte de la propia profesión. A Claro. nosotros nos inculca que tenemos que ser conservadores. Pero ustedes pueden estar seguros que vamos a comenzar a mandar un mensaje mínimamente de la triplificación del número mayor a la que acabo de mencionar. O sea, no me atrevo a... Pero deme un número aproximado. 12, 14. 15 auditorías. Más o menos en la proyección que ustedes tienen. más de 10. Más de Y 10. 10 sería el doble de El lo que doble. se hizo el año 10 sería pasado. casi 3 años. sí. Bien. Ahora- Pero ustedes tienen hábil trabajando 6 meses. 6 meses. Sí, pero yo quiero hacer una aclaración, y yo no quería decir esto, pero por conservadurismo, pero lo voy a decir. Miren, para que ustedes tengan una idea de cuál es la situación que hemos encontrado. Si nosotros hubiésemos llegado a y ojo, no somos abanderados de hacer leña del árbol caído, que para nada se interprete de esa manera. Incluso hemos dicho, no nos interesa lo que pasó, lo que nos interesa es de ahora en adelante. Y eso es en el sentido de que los colaboradores sepan que lo que nos interesa ahora es el compromiso y la responsabilidad con la que se hagan los trabajos y el tecnicismo, para que no se malinterprete. Miren, si nosotros hubiésemos llegado a una institución madura, con esa solvencia moral, con ese apoyo social, porque la sociedad se hubiese sentido de que estaba cumpliendo con su rol, nosotros hubiese sido fácil darle continuidad a lo que encontrábamos, en el sentido de que, claro, bueno, encontraste una auditoría, nosotros encontramos auditoría que solo falta que el Pleno la apruebe. Y yo me pregunto, si el Pleno anterior no la aprobó estando lista, yo soy muy escéptico por mi propia profesión de auditor. Entonces, si estuvo lista y a eso te suma punto, ¿por qué tú no la publicaste? Claro. Para que tengan una idea. Entonces, yo lo que me pongo es escéptico. Y para que tengan una idea, hemos encontrado una serie de trabajos que, para decir que pueden salir, la única cosa que me llega a la mente es decir, vamos a poner un nuevo equipo, y esto es por la situación que hemos encontrado de falta de confianza. Entonces, poner un nuevo equipo que la revise, pero claro, cuando decimos la revise es desde la planeación, es a partir de este objetivo del trabajo, planifica cuál tú entiendes que debió de haber sido el enfoque, el alcance, los procedimientos que tú ibas a hacer de auditoría para lograr ese objetivo. A partir de ahí, entonces se detenía y lo comparaba con lo que se hizo. Al hacer esa comparación, mira, me le hace falta esto, debiste darle este enfoque, y a partir de ahí entonces ver qué tanto habría que completar lo que ya estaba hecho. Es como si le hicieran una auditoría a la auditoría. Y eso es práctica, eso es revisión de práctica. Y ustedes me dicen, y lo han hecho, estamos en el proceso, porque si solo nos enfocamos en eso, entonces no vamos a hacer nada. Entonces, para que sepan la magnitud de la situación, para eso, ¿qué habría que hacer? Contratar una firma u otra EFS, otra entidad de fiscalización superior que nos venga a hacer ese trabajo. ¿Tiene facultad para contratar? Sí, claro que sí. Entonces, quiero compartir algo. Por ejemplo, en esa misma línea, nosotros encontramos auditorías en etapa de planeación y ejecución. Planeación y ejecución. Encontramos auditorías que fueron realizadas por firmas que fueron contratadas. Pero, ojo,
no tenemos los papeles de trabajo que respalden los informes, porque las firmas se quedan con los papeles de trabajo. Esas son auditorías que Cámara de Cuentas no podrá emitir un informe porque no tiene los papeles de trabajo. ¿Por qué se quedan con ella? Yo no entiendo. Entiendo que fue un asunto de acuerdo entre la firma contratada, porque la firma no van tampoco a entregar la documentación que respalde su informe. Lo que yo entiendo que se debió haber manejado fue una réplica, una copia de la documentación soporte que respaldara el informe de la auditoría. Pero, esto es muy importante lo que estoy diciendo, pero es importante y hasta delicado. Auditorías realizadas por firmas, pero que entonces la Cámara de Cuentas no tiene los papeles. La Cámara de Cuentas no puede emitir un informe del cual no tenga respaldo que lo sustenten bajo su poder. Entonces ahí hay un tema. Pero un tema serio. Y ojo, para que una auditoría contratada y que la haya ejecutado una firma, que tiene Cámara de Cuentas facultad para ello, tiene la Cámara de Cuentas que haberle trazado lineamientos y que haber garantizado la calidad, independientemente de que respetamos la calidad de las firmas internacionales. Pero mínimamente alguien de la Cámara debió de haber estado siguiendo el proceso como una forma de garantizar la calidad. Y con esto hago un paréntesis. Calidad de una auditoría está inmersa en todo el proceso de la planeación. Cuando usted no se involucra, los que dirigen la organización, desde la planeación, eso pudiera provocar que la auditoría no conectara con el objetivo, que son de las cosas que también hemos encontrado. Auditoría, que el equipo, por falta de supervisión, es lo más fácil decir, se desenfocaban. El objetivo era comenzaban a trabajar, encontraban cosas, se iban desenfocando. No, es que el objetivo era este. Y esas son de las cosas también que hemos encontrado. Hemos encontrado auditorías que están también en etapa de informe y finalmente auditoría con procedimientos y hallazgos que no conectan con los objetivos. Para mí eso es fundamental y es una fiel evidencia de que hacía falta de supervisión. ¿Qué hemos hecho nosotros? Inmediatamente nos reunimos con el que coordina y el equipo. Con el que coordina y dirige el director o el director interino y el equipo. Le comentamos acerca del objetivo de la auditoría y le acompañamos. Le estamos hablando de las que han iniciado nuestra gestión. De la del pasado ya no hay forma, pero de la que encontramos así. ¿Y qué genera eso? Bueno, acompañamiento, que las observaciones las reciban en tiempo oportuno. Por ejemplo, a mí me critican los propios auditores que yo voy al lugar de donde están ellos trabajando y me siento con ellos a ver cómo van y reviso papel de trabajo. ¿Y les molesta a ellos eso? Bueno, pero es por una historia. Ellos lo que me dicen que eso se puede interpretar como algo mal. Y yo le digo, no. La práctica y el tecnicismo, eso es lo que indica. Claro, yo no tengo capacidad para verlas todas. ¿Me siguen? Pero tomo muestra y eso me ayuda a medir el nivel de calidad y las instrucciones, buscamos la manera de replicarla para ir construyendo un nuevo enfoque de trabajo. Y no me voy a atrever a decir en este momento por qué es que yo no... Bueno, no. Suelta. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien, porque estamos hablando de asuntos técnicos meramente. Finalmente, ¿qué hemos hecho nosotros? Cuando una persona, un ciudadano, una organización se acerca a nosotros con alguna denuncia, no es lo mismo lo que se escribe, a veces hasta por cuidado a lo que se expresa. Y lo que hacemos es cuando tenemos los contactos, lo llamamos para que se acerque y nos explique, nos entregue. O sea, lo comprometemos con dame más información. ¿Para qué? Para poder hacer trabajos focalizados. Esa era otra. Fafa y Federico quieren intervenir, pero tengo que hacer esto por lealtad a un grupo que nos ha pedido una entrevista. La gente de San Víctor, y eso yo lo di a conocer ayer aquí, en Moca, organizaciones de allí, le han dirigido una carta a ustedes, se la dirigieron en julio, pidiéndole una auditoría para el ayuntamiento de allí, porque ellos dicen que el alcalde ni siquiera va por allá. ¿Ustedes tienen información de esa comunicación? ¿Cuál es el procedimiento? Las informaciones, aunque dirija presidencia, hay unos departamentos que son los que tienen ese contacto con lo social, con las denuncias social, en doble vía para recibir denuncias, para pedir, para recomendar, lo que se llama el control social. Entonces, eso se le envía a la dirección de auditoría, para que la dirección de auditoría, en función a evaluar
lo que se está entregando a nosotros en función de cómo está la capacidad de respuesta, entonces, hace su comentario. Y en este caso, para que ustedes vivan en carne propia como lo hacemos, si quieren, lo pudiéramos recibir a ustedes con ellos para que ustedes vean cuál es la metodología que usamos. Porque, lamentablemente, si no tienen, o sea, nosotros no podemos solo hablar tampoco, mínimamente tienen que traernos algún tipo que en los pueblos eso se puede. Claro, y a eso es que queremos invitar a la ciudadanía. Obtenga un poquito más de información que nos pueda a nosotros poder focalizar nuestro trabajo. Sí, presidente. Dos cosas. Con relación a los planes de auditoría anual que, pongamos el histórico, los últimos 2 o 3 años que habían ya diseñado. Yo estoy espantado con ese informe. Sí, pero eso es... Espantado. Esa es la lista... Hoy mi cuarto, ¿dónde estaba? Pero peor, es que esa es la lista cuantitativa. Entonces, yo quisiera escuchar cuál es la interpretación cualitativa de eso, porque no es lo mismo decir que voy a hacer 196 auditorías a 196 municipios que hacerle 7 auditorías a 5 ministerios que manejan el 50% del presupuesto. Usted está hablando de la envergadura. Entonces, hay un tema de la correlación que hay entre el número de auditoría y el impacto real de esa auditoría en el presupuesto, en la cesta presupuestaria. Y la segunda pregunta, ¿qué porcentaje hay entre auditorías de gestión y auditoría financiera? Sí. Federico, antes me llegó a la mente algo que entiendo que es muy importante. Mira, los números ayudan muchísimo a poder entender y a poder determinar qué es lo que hay que hacer para mejorar. Miren, cuando se planeaba una auditoría y se decía que iba a durar 45 días, que en promedio son los días que se le asignan, cuando uno evalúa lo que se planificó en días del equipo y lo compara con lo que realmente consumió el equipo, cuando el equipo planificaba que iba a durar 45 días, ¿cuántos días ustedes creen que en la práctica duraba realmente? Por diferentes razones, no necesariamente la culpa es del equipo. Yo siempre digo que las instituciones llegan hasta donde los que la dirigen son capaces de llevarla. Y con esto es que una auditoría que te decía, por ejemplo, que se iba a terminar en 45 días, duraba el doble y más. Entonces, hay que analizarlo. A lo mejor era por ese desenfoque, por la falta de orientación, porque el objetivo era A y se iban por B, C y D. También porque a veces las instituciones realmente no le colaboraban con el suministro. O sea, son muchas las razones, pero definitivamente es algo que hay que prestarle atención. Y en el caso de nosotros, que tenemos tenemos 100 y pico de auditorías que encontramos en proceso, imagínense y ese era el promedio de cantidad que se sacaba, que se ponían en los planes anuales. Entonces tendríamos que tener una cámara de cuentas para que trabaje con esas que están en proceso y una nueva cámara de cuentas para que trabaje más oportuno. Cuando decimos más oportuno es con las gestiones actuales, porque tenemos que tener un enfoque más preventivo. Por eso nosotros queremos conectarnos al CIGEF, que es el Sistema de Información Financiera del Estado, para poder usar herramientas tecnológicas, software de auditoría, para que nos alerten, para recibir la información de una manera directa, no que yo la pida y me la den en un Excel, a lo mejor me quitaron cosas, me pusieron. Tenemos acercamiento también con compra y contrataciones para conectarnos a su sistema también y poder ver los procesos de compra y contrataciones. Son muchas las cosas que hay que hacer para mejorar la efectividad. Entonces, y Contraloría, por ejemplo, donde entran los procesos que están en el momento, la liberación de recursos para el pago y este tipo de cosas. Si Contraloría General de la República juega un rol protagónico, porque el control interno es el corazón, es el mejor instrumento para que las organizaciones puedan alcanzar sus objetivos. Entonces, de Contraloría se necesita, y siempre lo he dicho, y esto lo voy a hacer público, y que me disculpe Catalino, que tenemos muy buena relación laboral, de cooperación. Contraloría debería, como lo establece su ley, de trabajar más con el diseño del sistema de control interno, y eso trasciende.
Y yo siempre he dicho, las transacciones del Estado son básicamente las mismas, sin importar las instituciones, salvo algunas excepciones. Entonces, el país puede hacer procedimientos de cómo tienen que gestionarse los procesos, establecerlo, hacer una jornada masiva de capacitación, y como son los mismos, cuando un incumbente o un colaborador de una institución tenga duda, puede llamarle a la otra. Y de esa manera podemos fortalecer el control interno, porque donde no hay un adecuado sistema de control interno, también se permiten que se orquesten acciones que van en detrimento del erario. O sea, con respecto a auditoría interna, eso es lo que puedo decir. Oye, yo me alegro de haber llegado a tiempo de escucharlo a ustedes, pero yo no tengo duda que hay una situación de fondo en el trabajo que ustedes deben hacer, y es que la práctica del ejercicio de la política es que la jerarquía aprovecha su función en función de su interés, que aquí no hay ninguna fiscalización. Entonces hay un déficit en la Cámara de Cuentas, que es una legitimadora de las prácticas administrativas. No marca rumbo. Hasta ahora, ella ha expresado esa degradación de la política. Llegan ustedes y están obligados a replantear el problema de un punto de vista ético. Ustedes quieren que la Cámara de Cuentas funcione como debe funcionar para fiscalizar el ejercicio de toda la administración. Yo te he escuchado diciendo los pasos prácticos, pero el problema de fondo ¿es verdad o no que la Cámara de Cuentas era una legitimadora de la práctica? No fiscalizaba. Mira como ustedes 150, 2 o 3 nada más era la que veían. Si no había garantía de fiscalización, no había ningún temor en los funcionarios que le pidieran cuenta, había una prostitución. Eso es lo primero que hay que asegurar que ustedes han liquidado, que ahora ustedes están trabajando a tono con lo que debe ser la Cámara de Cuentas. ¿Es así o no? El marco integrado de control interno COSO, el cual es el marco referente de mayor aceptación a nivel global, establece que el ambiente de control comienza por la cabeza. Ese mensaje que los que dirigen impregnen en el equipo. Y yo creo que ya a ningún colaborador le cabe la menor duda de que esta nueva Cámara de Cuentas, eso es lo primero que hemos hecho, empoderarlo y darle luz verde para que en cumplimiento de las leyes y las prácticas buenas y lo que la normativa de nuestra profesión establece sea, no hay ningún tipo de incidencia para que, no, nosotros respetando la dignidad y el debido proceso de conformidad a lo que establece nuestra profesión, vamos a hacer público lo público. Nosotros no estamos para perseguir a nadie, pero sí para que los informes contengan lo que las evidencias soportan. Bueno, Janel, o sea, que no le quepa la menor duda ni a ustedes ni a nadie. Vamos a dejarlo descansar un segundo porque Mario está aquí. Lo hemos llevado forzado a usted, presidente Janel Andrés Ramírez Sánchez, oriundo de Monteplata, ¿verdad? Nacido, criado y formado. ¿De qué universidad usted? De INTEC, el Instituto Tecnológico. ¿Y dónde se hizo su maestría, su máster? En APEC, pero con la Universidad de Valencia. Con la de Valencia. Sí. Usted tiene un máster en auditoría integral y control de gestión. Bien, y vimos su currículum bastante grueso. Pero Mario Fernández, que fue uno de los postulados por nosotros, santiaguero, Mario ha estado de lleno ahí y es miembro también de la Cámara de Cuentas. Mario, a ti por demás, abogado. Que perdóname para abundar sobre lo tuyo y que justificar el movimiento hacia donde Mario. Janel es un especialista en el área de control financiero y Mario es un especialista en derecho. Entonces, es bueno hurgar sobre aquellos aspectos del derecho que de alguna manera definían los déficits en la Cámara de Cuentas pasada. Mario, en ese orden y sin que vaya a contravenir, ¿verdad?, la línea del presidente. Eso que decía Jovine. Pero es muy fácil hacerle una auditoría al ayuntamiento de Arroyo Toro, Bonao o al de Boichío. A 20 ayuntamientos. Pero entonces no se la hacen a obra pública y a educación. ¿Cómo se clasifica eso para darle prioridad a las que tienen mayor relevancia por la inversión, por el gasto,
El impacto. y por el impacto que tiene. ¿Cómo se establece? Bueno, el criterio que se usaba antes probablemente no es el que va a imperar a partir de ahora, porque ahora sí va a ser en función de quien más reciba recursos tendrá prioridad a la hora de ser incluida en el plan anual de auditoría. Porque creo que el país merece que se le preste atención a la parte donde están la mayor parte de los recursos. Claro. Cuando nosotros llegamos a la Cámara, había una situación que todavía está, porque estamos en proceso de actualización. Las computadoras tenían 12 años de edad. Po- Deduce de ahí, Domingo. poco- Los software tenían 12 años. Deduzcan ustedes de ahí. Poco le faltaba ya para sacar cédula. Increíble, ¿no? Entonces, Relajar con un país así. sin licencia para operar. O sea, el órgano control del Estado Dominicano estaba en la ilegalidad. Así es. El diablo. Pero cuando tú dices que tenían 12 años, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué? Que eran obsoletas, que los auditores andaban con ella pegada con clic y con tapes, y que obviamente eso era un tedio, insufrible manejar ese tipo de instrumentos tan desfasados para un técnico que debe estar a la vanguardia. Y una de las primeras cosas que hemos hecho es hacer una licitación para adquirir. Una pregunta puntual. La auditoría de la Policía Nacional, que se recuerde la historia de este país, nunca se le había hecho una auditoría. Por primera vez. Por primera vez. Ujú. Ya está lista. Casi listo. ¿Cuándo se entrega, presidente? Sí, nosotros tenemos dos tipos de auditoría. Una especial a requerimiento de un órgano facultado para ello. Esa está en el tiempo de réplica. La réplica es que cuando se emite el borrador, se le entrega a los que están en el momento dirigiendo la organización, pero así también como a los que fueron los responsables de la gestión del momento que se auditó. ¿Se entendió? Es la situación de la policía ahora. Sí, está en ese proceso que la ley establece un plazo de unos 10 días, salvo que pidan alguna prórroga y que se justifique y se entienda para poder aclarar cualquier situación. Pero está terminada, desde el punto de Sí, vista. desde el punto de vista operativo nuestro ya se envió a réplica y ya hemos comenzado a recibir algunas de las respuestas. Porque se le envía a varios, al que estuvo ahora, al que estuvo en aquel momento. Ese es el A los procedimiento. titulares de las gestiones que abarca. Correcto, y a los vinculados con el proceso Pero que se verificó. Yo como parte del equipo de técnico de evaluación de la policía para la reforma, nos dimos cuenta que no había control interno, Domingo. Y entonces, ¿cómo funcionaba eso? Esa es otra. Cuando le dije que habían dos, Sí. era una especial y la otra, La otra, ¿cómo yo se- la clasifico dentro de gestión, porque lo que iba a evaluar era justamente esos sistemas. ¿Cuál? El sistema de control interno. Yo no quiero ni imaginar. Bien, ya ese está en el proceso de que, por ejemplo, Dios mediante, entre hoy o el viernes, esperamos, dentro de las posibilidades, poder ya entregarle el informe para réplica. Ese fue a requerimiento de la organización o del consejo que está trabajando la Sí, reforma, a la del policía, Estado. sí. ¿Cuántas auditorías podemos disponer antes de que salga el año? Y que sean de grande liga, ¿no? Bueno, no de pequeña liga. Ojo. Nosotros no podemos ir prejuiciados a hacer ninguna investigación. No. Nosotros vamos y el resultado de los hallazgos y de las evidencias, entonces lo que va a definir. Por eso, eso de grandes ligas depende de las evidencias. A eso me No, digo pero grandes él se ligas refiere a la dimensión. A los montos. A la dimensión de la institución. No es un juicio de valor. Ya falta poco, vamos a esperar. Eso va a ser público. Ok, pero Eso está va a ser bien. público. Pero si se puede, presidente, no queremos tampoco ser fastidiantes. La sociedad dominicana tiene expectativas de fiscalización que son muy grandes como consecuencia de cosas que ustedes conocen y que todo el país que no escucha conoce.
¿Cuáles auditorías, nada más en nombre de las instituciones, no estamos prejuiciándolo y no lo vamos a llevar a usted nunca a que cometa una falta a la deontología de su profesión? ¿Cuáles auditorías, nada más el nombre de la institución, podríamos tener lista para final de este año? Porque va a ser público. Porque va a Sí, ser público. sí, pero Porque no estamos hablando de nada malo, El- puede ser el una presidente- auditoría de cargo. Me convierto en su asesor de comunicación ahora. Él prefiere prudentemente esperar el tiempo de la Muy bien, publicación. muy Yo bien. vine. Sería bueno edificar un poco, en aras de edificar a la audiencia, el pueblo dominicano tiene que saber que es competencia de la Cámara de Cuentas, y me corrige por favor, su fiscalizar, tanto en gestión como en plano administrativo, el uso que se le da a cada centavo que se eroga a través del presupuesto de las cuentas públicas nacionales. O sea, cada centavo del presupuesto dominicano, a donde quiera que ese dinero cae, la Cámara de Cuentas puede auditar. Entonces, desde esa perspectiva, hemos visto en la prensa, si puede abundar al respecto, hemos visto en la prensa la semana pasada, o creo que esta semana, me parece que fue esta semana, un intercambio de comunicación, sí, esta semana, en donde el Colegio de Abogados de la República Dominicana reiteró en una rueda de prensa el sábado pasado, respondiéndole a un comunicado de la institución, que ellos no eran sujetos de auditoría, al margen de la legalidad, que me gustaría escuchar al doctor Fernández con relación a eso, al margen de la legalidad y de las pretensiones de estos argumentos. Para mí y para nosotros resulta muy cuesta arriba, porque una auditoría no le cae mal a nadie, y auditar los recursos y garantizar el manejo pulcro y transparente de los recursos siempre es bienvenido. Bien. Bueno, no solamente la ley que ampara a la Cámara de Cuentas, la Constitución y la ley que crea el Colegio de Abogados señala de manera específica, primero, que es una institución de derecho público y por consiguiente entra dentro del ámbito de lo que corresponde a la Cámara de Cuentas fiscalizar, sino que en su artículo 74, la ley del Colegio de Abogados dice que es a la Cámara de Cuentas que le corresponde fiscalizarla. Pero el tratar de hacer la auditoría al Colegio de Abogados tiene su origen primero en una comunicación que hizo el presidente del Colegio de Abogados a la Cámara de Cuentas. Ah, la había solicitado. El día 2 de enero del año 2019. Es decir, que esa auditoría estaba pendiente a solicitud del Colegio de Abogados. ¿Quién era el presidente en ese tiempo? El mismo. El mismo que es. El actual presidente. Me acaba de escribir el vicepresidente ejecutivo de la FINJO. Dice que la Cámara de Cuentas sí es competente, que eso fue analizado por el equipo jurídico. Sí es competente. Fiscalizar es un término genérico, que la mejor expresión Lo es que pasa es que ellos es están auditar. tratando de hacer un malabarismo entre fiscalización y auditoría. Entonces, no solamente le estamos dando cumplimiento a una solicitud del propio presidente del Colegio de Abogados, sino que la Cámara de Cuentas, a través de su Departamento de Control Social, recibió algunas denuncias específicas de abogados que fueron analizadas, y en base a eso se dispuso incluir en el plan de auditoría para el año 2021 el del Colegio de Abogados. De abogados. Bien, ingeniero, presidente, ya estamos al final, esta es mi última pregunta. Sí, después, pero ahora vamos a decirle a la gente que estamos conversando con el presidente, que la gente quería el eso. presidente de la Cámara De la Cámara de Cuentas, la gente quería un Dominicana. presidente como usted. Janel Andrés Ramírez Sánchez. Sí, la gente quería Y un Mario presidente. Fernández, que es miembro de la Cámara. Sí. Debieron de traer una de las damas. sí, Porque lo que sucede es, discúlpeme Domingo, por favor, Sí. nosotros somos 5 y nos distribuimos la carga entre todos. Ah, entendido. Entonces, si venimos todos, allá se estaba encendiendo el árbol, el arbolito, dejamos a doña Tomasina y a doña Elsa Catano en eso, la maestra está en otra cosa, porque si nos Exacto. quedamos todos juntos, entonces no vamos a poder dar los resultados. Entendido. eso es gerencia. Mire, presidente, entonces la sociedad dominicana
¿con qué puede contar del plan para el próximo año? O sea, ¿cuánta auditoría ustedes tienen planeada? No vamos a pedirle, por respeto a lo que usted nos planteó ahorita, no vamos a pedirle cuáles, pero ¿cuántas tenemos planeadas para el próximo año? Excelente pregunta. Sin desmeritar las anteriores, para mí esta ha sido una de las más Eso es raro importantes. en él, porque él no es bueno preguntando, pero está bien, la pegó hoy. Sí, miren lo que sucede. La auditoría se practica en base a muestras selectivas y en función al riesgo. Si usted me pregunta cuáles son, lo primero que yo le voy a decir es necesito primero tener el presupuesto. El presupuesto para ver, Claro. o sea, y los riesgos en lo que pudieran estar inmersos procesos. Por ejemplo, si de repente sabemos que hay un nuevo proyecto, lo nuevo genera que como no hay la experiencia necesariamente, hay que estar monitoreándolo de una manera más Se seguida. entendió. Muestra selectiva y función de riesgo. Ahí esos son los criterios. Esos son los criterios fundamentales. Entonces, presupuesto, procesos, el nivel de madurez, indicios que se tengan de años anteriores, si es una auditoría o una institución que se sabe, rumor público con algún tipo de evidencia, denuncias, y finalmente lo más importante es hora sombra disponible, sencillo. Si cuando hacemos esa estructuración de todo el universo auditable y esta me requiere el 20%, el 80% del trabajo y solamente el 20% me permite trabajar 5, pues no vamos a hacer más de 6 auditorías. Claro. No vamos a hacer más de 6 auditorías. Hay una pregunta que se cae de la Y se mano. va a ¿Se entendió? Sí, se entendió perfectamente. Y esa es la base en la que se tienen que hacer las planificaciones de cualquier cosa. Mario, ¿qué significa una auditoría maquillada? Bueno, así la definió a la procuradora, el anterior presidente de la Cámara ¿Pero de qué Cuentas. significa? Fue él mismo que lo dijo. Sí, significa que se le sacaban papeles de trabajo Ay. para que esto no coincidiera con el resultado final del diagnóstico que iba a dar él. Y cuando se maquilla una auditoría, ¿qué se puede hacer técnicamente para decir la verdad de lo encontrado con evidencia? Porque si está maquillada, está alterada, está en falsedad. ¿Qué se puede hacer? Esa hay que hacerla de nuevo. Ay, Padre Santo. Y se encuentran muchos casos probables. Yo no quiero entrar en juicio de valor, pero se encuentran casos probables de auditorías maquilladas. Fue el mismo presidente que lo admitió. Yo no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Ni comprometedor. Se encuentran varios casos. Se encuentran varios casos. Pero esa era la naturaleza, era acomodar con la auditoría, la práctica, no era investigar. Fíjate que es una entrevista solemne, no venga a agitar. Presidente, finalmente, mire, nosotros, lo vamos a decir de forma pública porque lo hicimos público, nos sentimos comprometidos con ustedes, apostamos a ustedes, tienen todo nuestro respaldo aquí y fuera de esta cabina. Sabíamos que era un equipo de una generación nueva, a pese a su juventud, porque es una persona muy joven y qué bueno que sea así y que tenga tanta formación y tan buen talante académico. Y un horizonte claro. Clarísimo. Y mire, por eso es que nosotros no perdemos la fe en este país, porque sabemos que la mayoría de la gente buena lo que necesita es oportunidad. Nos hemos sentido de alguna forma, ¿verdad? Yo vine comprometido con una gestión que no debe de defraudar a la sociedad dominicana otra vez. De modo que le auguramos éxito, valentía que necesitan y que el trabajo que le paga el pueblo dominicano sea en provecho de la transparencia y del manejo adecuado del fondo público, que es un cáncer en este país. Se convirtió en una enfermedad el manejo de los fondos públicos, como todos sabemos, a través de la historia. Un agregado. Toda la calidad que ustedes representan y transmiten, toda la ruptura que representa el ejercicio que ustedes tienen en marcha con las prácticas de ayer, necesitan que ustedes valoren mucho la información pública de lo que hacen. Que todas las cosas de contenido importante puedan estar al servicio de los otros. Pero hay un vacío. Las estructuras que ustedes están relevando, en el fondo son estructuras delincuenciales. ¿Encubrieron? Rafa lo está comprometiendo. No, pero No, yo esa no es su tengo opinión. ninguna duda. Las opiniones emitidas por el sujeto son de su exclusiva Hay una responsabilidad. ruptura en lo que ustedes encontraron y lo que ustedes quieren hacer.
Eso no No toca va a a haber nosotros, ningún eso no juicio toca a nosotros contra- decirlo. Con perdón. No a ellos. No hay ningún juicio contra el ejercicio de esas otras autoridades. Bueno, y eso va a De depender. parte de nosotros no. Ya va a depender de la justicia. Eso Nosotros es la lo que justicia. tenemos Sí. que hacer el trabajo que la sociedad está demandando y eso es lo que vamos a hacer. Ustedes son fotógrafos. Exacto. Ustedes son fotógrafos de la fiscalización. exacto. Descubrieron esta Señores, foto y la... histórica entrevista con los miembros de la Cámara de Cuentas, incluyendo su presidente, aquí, Janel Andrés Ramírez Sánchez, Mario Fernández, que es miembro. Mira, Ricardo, tú sabes que yo soy un creyente y yo repito algo que le digo a los miembros. En Dios se cree por fe, pero en los hombres no se cree. Los hombres se conocen por su fruto. Así que nosotros no tenemos que hablar. Cuando terminen estos 4 años, Exacto. yo quiero Lo ha ir dicho a Santiago con la cabeza como salí. Gracias, Janel. Gracias, Mario. Saludo a los miembros, a las damas que son componentes de la Cámara de Cuentas. Ellas son, para recordar los nombres, Mario. Tomasina Tolentino de Mackenzie, secretaria, Elsa Catano Ramírez, vicepresidente, y Elsa Peña Peña, la profesora, la maestra. La maestra de la universidad. Es miembro, sí. Así es que agradecerle a ustedes y a todo el pueblo que ha tenido, ¿verdad?, la paciencia de escuchar con tanta atención esta histórica e interesante entrevista. Cuenten, lo único que podemos decirle, cuenten con nosotros en cualquier causa y a cualquier precio. Rumbo de la mañana.